Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 26 de Fútbol para Crecer, en este lunes 14 de septiembre 2020, donde hoy el protagonista es el partido que tuvo lugar el día sábado pasado entre el Liverpool y el Leeds en Anfield. En el Te la dejé picando del programa pasado, te dijimos, ¿por qué iba a ser este encuentro entre Liverpool y Leeds un encuentro fantástico, espectacular? ¿Qué creías vos, qué pensabas vos para que eso suceda, para que así sea? Nosotros ya teníamos una respuesta. La respuesta es la siguiente: entre el Liverpool de Klopp y el Leeds de Bielsa, era imposible que no salga un partido abierto, con muchos goles, con una tensión de juego durante todo el encuentro, que realmente, podemos decir, fue el partido de Liga, de la Premier League, de la fecha. Te vamos a contar lo que hasta acá no escuchamos en ningún medio. ¿Qué pensamos técnica y tácticamente que sucedió para que se den 7 goles en este vibrante encuentro? A saber, ¿sabías o escuchaste que los 4 goles del Liverpool fueron a acciones a balón parado? A saber, no lo digo por los 2 penales que hizo el señor Salah, sino por la previa de esos 2 penales. Ambas jugadas, tanto la del primer gol como la del cuarto, vienen de acciones a balón parado, concretamente de corners. Hay primera, segunda instancia de juego luego de esa acción a balón parado, y a continuación vienen las faltas, los fallos, para que ambas jugadas sean penal. Fue el primer gol al minuto y medio, minuto 45 del primer tiempo, y el segundo gol sobre el final, casi sobre el final, el cuarto gol casi sobre el final del partido. El segundo gol también viene de acción directa a balón parado, de un tiro de esquina, donde Van Dijk es el goleador, el hombre que arranca en carrera, se eleva, terrible golazo, pierde la marca, el debutante, el alemán. Fue una acción a balón parado donde pagó el Leeds este estreno en Premier League. El tercero, del Leeds también, tiene una acción a balón parado previa, del lado izquierdo, un tiro libre, que se para en línea la defensa, bien parada, mucha gente defendiendo. La segunda pelota le queda a Salah y con un terrible zurdazo la clava en el ángulo, inatajable para cualquier arquero. Reiteramos, los 4 goles fueron consecuencia de acciones a balón parado. Si bien hubo un goleador excluyente, que fue el señor Salah, el egipcio, con 3 goles, 2 de ellos de tiro libre penal y el otro de este zurdazo impecable, el otro gol de Van Dijk, las 4 acciones provienen de acciones a balón parado. Hasta acá hablamos de los 4 goles del Liverpool. ¿Qué decir del Leeds? Que es quien debería haber
podido defender de mejor manera esas acciones para que no suceda. Ahora, cuando entremos en el cuadro de estadísticas del encuentro, presten atención a datos relevantes que los voy mencionando en el comentario cuando se muestra el cuadro, porque eso hablan a las claras de quién fue el dominador del encuentro, a pesar que los números dicen que el Leeds tuvo una mayor tenencia de balón. El tema está en dónde tuvo el Leeds el balón, si en su propio campo o en el campo del Liverpool. La respuesta, la mayor tenencia se dio sobre su propio campo. Muy presionado el Leeds para salir, poca conexión entre líneas defensivas y líneas ofensivas en las transiciones. En el segundo tiempo principalmente se notó mucho más esto, que no había conectividad entre líneas defensivas en transición al ataque. Los goles, y acá empezamos un poco con las virtudes del Leeds. Mucha intensidad, mucha tensión del partido. Estos son elementos determinantes que sabemos perfectamente que son transmitidos por su entrenador, por el señor Bielsa, un técnico de altísimo vuelo, donde quiso hacer prevalecer esa intensidad. Mientras el físico aguantó, lo pudo hacer valer. Le jugó de igual a igual, principalmente en el primer tiempo, al Liverpool. A pesar de que hay algo que siempre decimos, que es lo siguiente. Se puede ser el mejor técnico del mundo, pero hay que tener los jugadores para poder llevar adelante esa diferencia sobre el campo de juego. Hay una diferencia de calidad. No hay muchos equipos en el mundo que tengan 3 delanteros como tiene el Liverpool. Al egipcio Salah, a Firmino y a Mané. Son 3 delanteros que están los 3 entre los 9 y los 10 puntos. Están los 3 juntos, juegan en el mismo equipo y eso es muy difícil de contrarrestar. Entonces, mérito para el equipo del señor Bielsa, para el Leeds, sí, por supuesto. Físicamente hizo un despliegue notable, a tal punto que nosotros lo seguíamos en sus encuentros de la anterior temporada en Championship, en segunda inglesa, y el despliegue que tuvo en el partido del día sábado. Este equipo, podemos decir que se acrecentó en un 50% a lo que venía jugando en segunda. O sea, otro ritmo, otro nivel. Como bien dijo el señor Bielsa, los errores en este nivel se pagan caros. Prestaría principal atención en las acciones a balón parado. Se nota la falta de juego, la falta de tiempos de entrenamiento para estar a la altura de las jugadas a balón parado. El Liverpool es un equipo mucho más trabajado. Se notó, por eso dijimos la clave fueron las acciones a balón parado. Le sacó provecho notable a tal punto que en la búsqueda de esa superioridad dentro del campo de juego hay 9 corners para el Liverpool y ninguno para el Leeds. Eso quiere decir donde ese número da dónde se jugó el partido, dónde hubo las mayores ocasiones, dónde hubo la mayor cantidad de remates al arco, tanto de afuera del área como dentro del área, y dónde se produjeron la mayor cantidad de quites. O sea, es muy fácil. El equipo que más atacó, hubo otro que tuvo que defender más, y por eso tuvo la mayor cantidad de quites. Bien con los pases, buenas salidas, me gustó el Leeds, le va a dar pelea a 10, 12 equipos de la Premier. Consideramos que tendrá que trabajar y mucho. No sé si le va a alcanzar el tiempo para tener ese nivel que requiere el poder estar entre los 5 o 6 primeros equipos de esta Premier League, que como ya dijimos antes, es, a nuestro entender, la mejor liga de fútbol del mundo. 2 detalles y que marcan a cuerpo entero por qué decimos que esta es la mejor liga del mundo, de fútbol del mundo. Hay 2 jugadores debutantes en esta Premier League. Uno viene del fútbol español, del torneo de la Liga, proveniente del Valencia, que es Rodrigo Moreno, el delantero,
que entra faltando 20-22 minutos para la finalización del partido. Es un delantero de una calidad extraordinaria, goleador, jugador de la selección española. Ahora, ¿pagó caro? Sí, pagó caro. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia de jugar en esta velocidad de juego. Tiene otra marcha más la Premier. De hecho, él es el jugador que hace el penal, el que termina con el 4-3, dándole la victoria al Liverpool. Eso no es porque no sea un buen jugador, sino porque el ritmo de juego es totalmente diferente. Y él, como delantero, estaba defendiendo una acción a balón parado que viene del córner. En segunda jugada sale a marcar dentro del área, cosa que como entrenador a mí no me gustan los delanteros que marcan dentro de propia área, porque el delantero no tiene la técnica, la calidad, el tiempo, no es tiempista para marcar dentro de propia área. Para eso están los defensores y los volantes con oficio defensivo. El delantero puede ir a disputar en propia área una acción a balón parado, como estaba, pero para sacar de cabeza, para despejar, pero no para ir a marcar con pelota al piso, porque no tiene ese tiempo de marca. El otro detalle está en el otro debutante, el alemán proveniente del Friburgo, de la Bundesliga. Otros tiempos, otra forma de marcar. La Premier es mucho más rápida, más dinámica. Él comete 2 errores: la mano del primer penal y la marca de Van Dijk en el tiro de esquina. ¿Lo deja suelto? No, no lo deja suelto, lo está marcando hombre. Lo que pasa es que cuando Van Dijk arrancó, él se quedó de espalda. De hecho, lo mostramos en una de las fotos ahora que vienen a continuación de la previa del gol. Es un jugador de selección, 24 años, Koch, es un central derecho espectacular, un físico bárbaro, jugador de la selección alemana, pero pagó el jugar su primer partido en la Premier. Esto es así, tiene otra marcha la Premier. Hay que adaptarse, hay que ponerse fino y creemos que con el ir de los partidos, este Leeds le va a dar batalla a cualquier equipo, incluidos a los que pelean por el título, como quedó demostrado en esta primera fecha. Así que al Leeds lo mejor. Nos pareció fantástico la remontada de 3 veces del marcador, porque estuvo 3 veces abajo y las 3 veces logró empatarlo: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Y bueno, detalles marcan hacia dónde se inclina el resultado del partido. No olvidar tampoco que el señor Klopp es un perro viejo, zorro viejo, el cual maneja muy bien, está muy trabajado ese equipo, y repetimos, las acciones a balón parado fueron las determinantes para llevarse la victoria en este partido de primera fecha de Premier League. En lo que viene a continuación van a ver todas las estadísticas del partido y escuchar en mi voz, los detalles destacables de por qué los números hay que saber leerlos. No son números porque sí en una tabla. Hay que ver, hay que leer, hay que interpretar y hay que haber visto el partido como para saber cómo fue y por qué se dio el resultado que se dio. Con los cuadros de rendimiento de los diferentes equipos hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque los números pueden dar una sensación, pero son números.
que después avalarán una determinada propuesta. A saber, hay por ejemplo en este cuadro que vemos ahora, que es en ofensiva, por ejemplo, efectividad en los remates. El Leeds tuvo mayor efectividad. Entonces yo veo eso sin haber visto el partido, sin conocer mayor cantidad de datos y digo, uy, la pucha, el Leeds fue mejor en la efectividad de remate que el Liverpool. Y no es así la lectura que hay que hacer. Hay que ver sobre qué cantidad de remates es esa efectividad. Por ejemplo, los remates intentados del Liverpool fueron 22 contra 6 del Leeds. Entonces, el porcentaje de efectividad en los remates está dado, pero sobre diferentes totales. No es lo mismo tener un porcentaje de efectividad de un 75% en 22 remates que en 6. Entonces, ojo con los cuadros de rendimiento, de efectividad, de números del juego, porque no siempre la lectura que se le da periodísticamente es con un análisis técnico-táctico de lo que es el partido. Acá nos encontramos con otros datos llamativos en el gráfico. Para aquel que no vio el partido, es muy fácil decir, el Leeds tuvo un 51.2% de posesión, el Liverpool el 48.8%. Ahora, la pregunta es, ¿dónde tuvo esa posesión de balón el Leeds? La mayor parte de su posesión fue en campo propio, con lo cual la posesión del Liverpool, que sí fue en campo de su oponente, tuvo, a pesar de ser en un porcentaje mínimamente menor, una mucha mayor eficacia y contundencia. Le podemos sumar a eso otro dato curioso, que son los tiros de esquina. 9 a favor del Liverpool y ninguno por parte del Leeds. Eso habla de dónde se desarrolló la mayor parte del juego. Acá otros de los números que marcan la diferencia, a pesar de que en el marcador el tanteador haya sido solo a mano de un gol. Un gol que fue mucho más que un gol. Este dato, el porcentaje de pases completos en campo rival del 69.6% por el lado del Liverpool, hacen una diferencia que a nuestro entender es la que marcó el partido. ¿Por qué? Porque es muy alto ese porcentaje de pases dentro del campo del rival, en campo ajeno, de mitad de cancha para adelante. Ahí habla de la calidad. ¿Por qué? Porque hay espacios muy reducidos, mucha cantidad de jugadores y en muy poquita cantidad de metros. Y ahí es donde el Liverpool gana el partido. Después, bueno, con los delanteros que tiene, ya estuvimos viendo que con esos 3 delanteros cualquier equipo sería poderoso. El Liverpool los tiene a los 3 juntos, Mané, Salah y Firmino, que son 3 terribles delanteros. Toda la data numérica del partido, acá tenemos otro dato significativo, que es el porcentaje de quites con recuperación. En más de 400 pases que haya por parte de el Liverpool, casi un 77% de quite con recuperación, y del Leeds solo un 58.8%, habla a las claras de quién tuvo las mayores dificultades para poder defender el tanteador del partido. Llegamos al final del programa del día de hoy. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo.
Nos vemos el próximo jueves, seguramente con más data de este partido, de la Premier, de los otros resultados. Y para el Te la dejé picando, ¿cuál querés vos que va a ser el campeón de esta próxima Premier League 2021?